Buenas noches, chavales. Dicen los que saben que una verdad es la concordancia entre el conocimiento y la realidad. Y yo creo que no hay una cosa más real y más actual que la gran incidencia que estamos viviendo de esta epidemia de demencia. Le doy muchas gracias a todos ustedes por venir, porque al venir hacemos posible que sigan creciendo nuestras reuniones y que sigamos teniendo un gremio fuerte, que tenemos que estar siempre unidos y trabajar en equipo, como siempre presumimos que debemos hacerlo. Es un honor para mí presentar al doctor Escobedo, colega, amigo, y él es experto en problemas demenciales y envejecimiento cognitivo. Tiene un currículum enorme, pero como estamos entre amigos, pues suficiente ya, todo el mundo lo conocemos. Esperamos que esta charla sea de su agrado y que nos llevemos siempre algo de todas estas pláticas, algo práctico que podamos llevar a cabo en nuestras consultas y en nuestra práctica diaria. Como anuncio parroquial, el doctor Josafat, allá en la Ciudad de México, va a coordinar el concurso para que nos metamos en la aplicación y contestemos 10 preguntas rebuscaditas que nos hizo el doctor, con la finalidad de que cada plática vayamos juntando puntos y el ganador pues se va a ganar una beca completa para irnos al Congreso de Mérida, que fue lo que se acordó. No quisieron en Monterrey, ni modo, va a tener que ser en Mérida. Entonces vamos a darle un aplauso al doctor y adelante. Muchas gracias, doctor. No sé si me escuchan aquí. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, yo prefiero más que se hagan las preguntas durante la plática, pero por el formato de la plática pues me están pidiendo que se hagan al final. Como quieran, en realidad cualquier pregunta que me quieran hacer, adelante. El tema que vamos a ver hoy, que vamos a desarrollar, es un tema que me importa mucho, que es un tema muy importante porque es uno de los padecimientos que también se ven más en las demencias. En la geriatría lo vemos mucho. Sin embargo, parecería que somos un poquito como ajenos a creer que la demencia frontotemporal es un padecimiento también que pasa en adultos mayores. Si bien es la demencia que se conoce más comúnmente de aparición en edades debajo de los 60 años, un gran número de pacientes tienen este tipo de padecimientos y un gran número de pacientes inician en etapas tardías inclusive. Entonces no es un padecimiento del que debemos ser ajenos como geriatras y que es bastante entretenido porque es una de las enfermedades, creo que todavía más que el Alzheimer, es una de las enfermedades que tienen más imbricaciones, que tienen un cuadro clínico mucho más tanto abigarrado como inclusive puede ser un cuadro clínico que puede similar muchas cosas. La DFT es un estudio muy importante porque nos abre también preguntas de otros padecimientos. ¿Sí? ¿Cuáles otros padecimientos? Todos los que se conocen de demencias, todos pueden estar. ¿Por qué la DFT? La DFT puede ser inclusive desde un padecimiento hasta una alteración en conexiones, así lo veo yo. ¿Por qué les digo esto? Porque hay cuadros de DFT que se ven en PCP, en degeneración corticobasal, hay cuadros conductuales que se ven en personas con Alzheimer. Hay muchos cuadros que similan algunos tipos de DFT en otras enfermedades. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué es el simulador? ¿Por qué se presenta en tantos lados, no? Esa es una de las preguntas que más me interesaría a mí contestar sobre esta enfermedad, pero creo que creo que ya se chisqueó esta cosa, perdón. No, es que no me deja dar la presentación. Bueno, le voy a dar así. Ok, ¿qué temas vamos a revisar? El tema de los pródromos, el tema de los síndromes clásicos clínicos, las nuevas propuestas diagnósticas como la atrofia temporal derecha, que es uno de los diagnósticos nuevos que se conocen también de la DFT. No se habla mucho, tiene poco que empezó a salir, pero es un tema que también va a salir. Y sin embargo también van a haber otros más, O sea, la DFT es una enfermedad que está en estudio muy importante y que tiene una cantidad de características súper interesantes. Me gustaría que esta clase fuera hecha para todos, pero también para los médicos y los geriatras, porque yo tengo la idea, a pesar de que soy geriatra y compartí la experiencia con neurólogos y con psiquiatras de haber hecho su especialidad con ellos, creo que nosotros deberíamos ser los que más deberíamos saber esto. O sea, más que todos los demás deberíamos saber más. Sin embargo, creo que nos vamos empatados en a ver quién pierde. O sea, creo que no hay un conocimiento de las demencias como deberíamos de tenerlo todos, y que es un padecimiento del que se nos exige saber un montón.
¿Sí? ¿Por qué? Porque un gran número de nuestros pacientes lo van a tener, o están en peligro, o lo van a tener, o ya lo tienen. ¿Sí? No se saben quién es él, participó en Monty Python. Terry Jones. Terry Jones murió por causa de una DFT conductual. Bueno, lo primero, definir. ¿Qué es la DFT? ¿Qué es la demencia frontotemporal? La demencia frontotemporal es un trastorno neurocognitivo con sintomatología que puede ir desde lo motriz, lo cognitivo, síntomas neuropsiquiátricos, del lenguaje, ¿sí? ¿Esto qué se da? Asociado a funcionamiento disminuido en los lóbulos frontales y temporales. Se clasifican hasta ahorita reconocidos en 3 tipos. ¿Sí? La nomenclatura va a ir cambiando, porque hay otro tipo también que no se toma en cuenta, como la DFT-ELA, ¿sí? La asociación de la ELA, o la esclerosis lateral amiotrófica, con la DFT, y así pueden ir saliendo todavía más, creo yo. Es un trastorno neurocognitivo muy común en adultos jóvenes, pero no excluye a los adultos mayores. Se considera la segunda o la tercera causa de demencia por causa neurodegenerativa en el mundo. Dependiendo de qué bibliografía leamos, nos podemos dar cuenta de que en algunos casos dicen es la segunda, es la tercera, es la cuarta. Eso va un poquito más, creo yo, con la genética que como población acarreamos. Es un poquito más común la genética, como segundo lugar, en las personas latinas y los asiáticos. Compartimos mucha de la sintomatología y mucha de la genética con los asiáticos, en las enfermedades neurodegenerativas sobre todo, ¿sí? No es la única la DFT, la PSP, la degeneración corticobasal, compartimos las cifras con los asiáticos, no con los europeos, no con los estadounidenses, compartimos con los asiáticos. ¿Por qué? No sabría decirlo, no lo puedo contestar, ¿sí? Hasta ahorita se conocen alteraciones conductuales, ejecutivas y del lenguaje. Pero ¿cuál es el problema desde el principio? El problema desde el principio es que podemos tener una DFT que sea poligenética, unigenética, poliproteica o uniproteica, ¿sí? Podemos tener las 2 grandes divisiones, que es la DFT, que está asociada a los síntomas conductuales, y podemos tener la DFT que está asociada a los síntomas del lenguaje. Podemos tener la DFT asociada a conducta, que ya sabemos, la DFT de tipo conductual, que puede ser portado y puede ser por la genética MAPT. Pero también podemos tener la genética del lenguaje o el cuadro clínico del lenguaje que se puede asociar a situaciones gramaticales o a situaciones expresivas del lenguaje per se, ¿sí? Entonces podemos tener los 2 tipos, la APP y la que se le conoce como la afasia progresiva no fluente, ¿sí? Y si lo queremos todavía ver un poquito más para allá, tenemos interconexiones de genéticas, ¿sí? Interconexiones de genéticas, y ciertas genéticas van a producir ciertas proteínas en ciertos lugares, ¿sí? Entonces, las demencias creo yo que se deberían de empezar a ver ya también, eso es por parte mía, no por parte de otra persona, como en el cáncer, ¿sí? El diagnóstico del cáncer es súper interesante. ¿Por qué? Porque ya tenemos genotipos, fenotipos, áreas de afectación, proteinopatías, marcadores positivos y negativos, ¿sí? Las demencias así van a ser. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes con Alzheimer, no todos los pacientes con DFT, no todos los pacientes con Lewy tienen la misma alteración en el mismo lugar. Y pueden tenerla en el mismo lugar 2 personas, pero pueden ser por proteínas que puedan ser ligeramente distintas. O la misma proteína en el mismo lugar y todo, pero con genética distinta. ¿Y eso en qué me va a afectar? Francamente todavía no lo sabemos por completo, ¿sí? Pero este es el problema, ¿sí? La demencia frontotemporal es muy heterogénea. Inclusive ya existen subdivisiones de la APP, ¿sí? Subdivisiones de la APP. Son 5 tipos que se conocen ya distintos de la APP, que son muy difíciles, que eso es para el estudio de los logopedas, que estudian, hacen el estudio del lenguaje. Entonces, cada vez se está complicando más, cada vez está imbricando más, cada vez necesitamos saber un poquito más y cada vez necesitamos tener un nombre, un apodo, un segundo nombre, un apellido y hasta dónde vive, porque de aquí en adelante las demencias van a tener que comportarse así. Y si queremos en realidad formular tratamientos específicos para los pacientes, yo creo que va a tener que ser aprender las características que hemos visto del cáncer, ¿no? Para tal paciente que es positivo, para tal proteína, para tal cosa, tendremos que darle tal anticuerpo monoclonal o tal terapia tal, ¿no? Entonces, ese es el problema. Una patología puede estar dada por varias proteínas, pero te puede producir síntomas clínicos muy distintos. Degeneración corticobasal, atrofia de múltiples sistemas, pudiera en algunos casos parecerse un poco, pero sobre todo la PSP, la degeneración corticobasal y sus subtipos, ¿sí? Inclusive hay problemas, porque hay pacientes que empiezan como demencia frontotemporal de tipo conductual y luego dejan de voltear a ver para arriba. Ah, caray, pues ¿qué fue esto?
pues fue una PSP que empezó como una DFT, pero al final de cuentas abrió con su cuadro completo de PSP. O una degeneración corticobasal, el paciente empieza a tener miembro alien, no sabe por qué se mueve distinto, empieza a tener distonías, pero empieza a tener mucha sintomatología asociada a demencia frontotemporal hipoconductual. Entonces, estamos en una interconexión de diagnósticos súper importantes. Ayer veía un paciente que me mandó un colega a nosotros, un maestro, un cuadro clínico similar, una DFT, pum. Al final de cuentas, síndrome corticobasal, ¿no? Entonces dices, ay caray, ¿le fallé el diagnóstico? No le fallaste el diagnóstico. El problema es que no hemos entendido todavía cómo funciona la DFT. Un 30% de los pacientes pueden tener alguna alteración genética. Esto es súper importante porque no se sabía que hubiera tanta implicación genética en este tipo de padecimientos. Sabiendo que ahora los diferentes subtipos genéticos te pueden dar diferentes cuadros y que en realidad todos ellos serían algún tipo de DFT, tenemos una experiencia actualmente por GENFI que nos dicen que entre un 25, un 35, 32% de los pacientes pueden tener una carga genética importante, ¿sí? Es una entidad que, como dijimos, es excesivamente diversa, ¿sí? Es un síndrome de sobrelapamientos y esto genera un diagnóstico muy complejo, pero no imposible. Y podemos verlo de un montón de maneras. Podemos decir, oye, es que este paciente a lo mejor tiene esta resonancia, que tiene un problema a lo mejor en hipocampos. Bueno, ¿pudiera ser todavía FT? Sí, pudiera ser. Sí, porque la DFT, como la conocemos, creo que ya no se debería de verse como la conocemos, ¿no? Hay estudios ya post-mortem, hay estudios importantes sobre resonancias o recabación de resonancias en pacientes confirmados ya con DFT por todos los biomarcadores genéticos y por todos los biomarcadores funcionales y que exhiben otros cuadros y que parece Alzheimer, pero es una DFT. Entonces, ¿cuándo vamos a empezar a entenderla, no? El problema es que ni siquiera la sabemos estudiar bien. Tenemos que partir del punto en todos entenderla, que es una enfermedad que es muy grande, que es muy importante y que en realidad sí tendríamos que estar muy atentos con ella, porque a lo mejor el cambio de conducta que puede tener nuestros pacientes es un síntoma prodrómico o pivote para el inicio de esta enfermedad. Tenemos montones, tenemos con tipo A, tipo B, tipo C, tenemos síndromes familiares de inclusiones por miopatía, de Paget, DFT que incluye problemas con muchos intercomunicaciones de síndromes ya hasta óseos y síndromes que pudieran ser inclusive hasta oncológicos. Y tenemos a la ELA, que los pacientes con ELA tienen una posibilidad de entre el 45% de tener DFT en algún momento. Y el diagnóstico, sí, cambia, es distinto. Sí, porque el paciente puede empezar con DFT o puede empezar con ELA. Casi siempre empiezan con ELA, pero pueden abrir también con una DFT a la par. Entonces, estamos viendo que no nada más es una enfermedad que causa problemas en el cerebro, sino que se interrelaciona con otras enfermedades y también las potencia. Entonces, si ya hablamos de que hay un problema grave en cómo abordar a las enfermedades, pues, ¿cómo le vamos a hacer para diferenciarla? O sea, ¿cómo podemos abordar una enfermedad que todavía ni siquiera sabemos bien cómo funciona, que todavía no sabemos muy bien qué síntomas se interconecta con otros, cuáles son los conectomas que están alterados, dónde va a estar la proteinopatía, dónde se va a ver en la resonancia? Creo yo que debemos empezar por la clínica, ¿sí? Todos los cuadros también de cáncer empiezan con una sintomatología o un fenotipo asociado a un genotipo. Entonces, el paradigma yo creo que va a también ser cambiar esa situación de decir, sí es un Alzheimer. Bueno, no. Es un Alzheimer con genotipo tal, con fenotipo tal, con una resonancia que me está dando esto y que a lo mejor puede ser positivo para proteína, no nada más en hipocampo, sino en otra zona. Bueno, pues a lo mejor, mira, para este paciente va a ser esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Sí? Hay que tener en cuenta que se va a tener que estudiar hasta el momento todavía de la manera que la conocemos. APP semántica, APP no fluente, demencia frontotemporal de la variante conductual, con criterios específicos para pródromo y criterios específicos para enfermedad, ¿sí? ¿Por qué para pródromo y para enfermedad? Porque un paciente puede abrir con un pródromo de DFT, pero puede hacer otro cuadro clínico motriz. ¿Y ahí cómo le vamos a llamar? ¿O no vamos a quitar el diagnóstico de DFT y le vamos a poner el de PSP? ¿O le vamos a poner el diagnóstico de ELA nada más y le vamos a quitar el diagnóstico de DFT? ¿Cuál es el diagnóstico que importa más? Hay que individualizar muy bien los casos y pensarle en mutaciones específicas. ¿Por qué? Porque hay mutaciones que se van a dar en jóvenes y en muy adultos, ¿sí? La DFT no es nada más una enfermedad de jóvenes, es una enfermedad también de adultos.
Y que aquí sea geriatra y que me diga que no ha visto una DFT en adultos, yo creo que está difícil. Todos hemos visto DFTs en adultos de inicio tardío, de inicio temprano, y inicio hay más o menos como a los 65, 70, o sea, como queriendo simular un poquito al Alzheimer. Entonces, tenemos también que saber muy bien cómo explorar neurológicamente al paciente, porque se nos pueden estar yendo cosas que no vemos. Y explorar neurológicamente al paciente significa también hacer una exploración del estado mental. Entonces, creo yo que en lo que se confunde un poquito más la posibilidad de hacer un diagnóstico adecuado de la DFT. Oye, ¿cuándo es una PP semántica? ¿Cuándo es una PP no fluente? ¿Es conductual o no es conductual? Pero fíjate que este paciente tiene prosopagnosia y problemas de memoria, pero se comporta como una DFT. Bueno, pues vamos a irlos viendo, ¿no? Entonces, sabemos ya qué criterios propuestos para la enfermedad conductual prodrómica, ¿no? Entonces, los criterios no van a variar mucho, ¿sí? Los criterios podemos inclusive generalizarlos hacia una DFT en la que todos van a tener características clínicas muy similares, ¿sí? Apatía que es muy importante, ¿sí? Una disforia muy importante, es una apatía muy lábil, ¿no? A veces está el paciente apático que está deprimido y que sí genera una reactividad ante ciertas cosas, ¿no? Oye, pues mira que lo llevamos acá a pasear, lo llevamos acá, bueno, sí tiene todavía mejoría, ¿no? Pero el paciente apático de DFT es abúlico casi, no quiere hacer nada, es una apatía que no se le quita con nada, le sube los antidepresivos, no mejora, lo llevan a comer, le hacen fiesta, todo y no mejora. El paciente también puede tener alteraciones en las conductas de inhibición. Voy a tratar de mencionarlo como conductas de inhibición y conductas de propensión, que es también un poco el lenguaje que se usa en las neurosis cognitivas bottom-up, bottom-down, y conductas de inhibición. Tenemos muchas conductas de inhibición, entonces el paciente se puede alterar en las conductas inhibitorias, o sea, tiene desinhibición. Pero todos al momento de decir desinhibición pensamos en, sí se desnudó, sí estaba diciendo cosas que no. Bueno, no. ¿Sí? Una conducta de desinhibición puede ser también, se volvió un poco más agresivo de lo que ya era, ¿sí? Empezó a hacer cosas que tal vez no decía, ¿no? Empezó a tener un poquito de pérdida del decoro y de la manera en la que habla con otras personas, ¿no? O empieza a hacer cosas que a lo mejor no eran, ¿no? De repente se compró un carro de carreras, tiene dinero, un carro muy fuerte y empieza a pisar en la carretera. Es una conducta de desinhibición, que a veces nosotros socialmente la decimos, bueno, pues te está dando un lujito. No. Esa puede ser una conducta inhibitoria alterada, ¿sí? Irritabilidad o agitación, que también son muy importantes, y esto es súper importante como consejo. Siempre dentro del interrogatorio geriátrico, yo al menos lo hago, preguntar sobre la personalidad previa del paciente a estar enfermo, ¿sí? Los que rotaron conmigo vieron que también incluye esa situación en mis historias clínicas. ¿Por qué importa? Porque es uno de los criterios. ¿Cómo vamos a saber si la señora era jovial? ¿Cómo saber si la señora tenía memoria? ¿Cómo saber si la señora era a lo mejor muy callada? Pues preguntándole cómo era antes, ¿no? No tenemos ninguna posibilidad de saber si a lo mejor la señora ya se vestía así desde entonces, o aquel hombre saludaba a toda la gente en la calle. Pues ¿cómo vamos a saberlo, no? Preguntar, ¿era amiguero? ¿No era amiguero? ¿Era callado? ¿Podía entablar relaciones con otras personas? ¿Mantenía esas relaciones de amistad con otras personas o no? ¿Era aventurado? ¿Cómo le iba en sus trabajos? ¿Cómo le iba en sus relaciones? ¿Andaba cambiando de trabajo y relación a cada rato o no? ¿Cómo era esa persona? Entonces, esto es súper importante porque es uno de los criterios también predominantes de la DFT. Hay una pérdida de la empatía o la simpatía. Hay una conductas repetitivas. Hay una jovialidad, una disminución de la gregariedad, o sea, el paciente se empieza a hacer o muy jovial, de que, sí, hola a todos, ¿cómo están? Y saludando a todos uno por uno, o bien gregario, no, me voy para allá, no hago nada, no quiero saludar a nadie, me quiero ensimismar. Y cambios en el apetito o en la oralidad, ¿sí? Desde llevarse más a la mano, estarse mordiendo las uñas, estarse mordiendo el cabello, estar chupando esto, quererse meter plumas a la boca, todo eso cuenta como una situación. Inclusive si el paciente era muy educado con su alimentación y empieza a descuidarse, ese puede ser un síntoma pivote, ¿sí? Todo esto tiene que ir acompañado siempre, ¿de qué? De un perfil neuropsicológico que vaya asentado al deterioro ejecutivo, ¿sí? Con una preservación en fases leves e intermedias de la memoria a corto plazo y de las actividades visoespaciales o de las funciones visoespaciales. Entonces, alteraciones ejecutivas, el paciente deja de hacer cosas, se vuelve inatento, tiene más problemas con la memoria inmediata, ya no sabe hacer cosas que hacía normalmente.
y su memoria, te dicen casi siempre los pacientes, no doctor, pero su memoria está bien, yo le pregunto de todo y se acuerda, o no se pierde. Bueno, eso ya nos va abriendo un poquito el panorama, ¿no? Ya nos va llevando como pasos hacia qué lado nos vamos a ir dirigiendo. ¿Es una DFT, es un Lewis, un Alzheimer? ¿Es qué? Pero hay síntomas que inclusive también similan a la psicosis, ¿sí? Una jovialidad, una gregariedad, una irritabilidad o una apatía, ¿sí? Puede haber psicosis, puede haber pacientes que inclusive se pudieran confundir con psicosis. Creo que más de uno les ha llegado a ustedes el diagnóstico de esquizofrenia de inicio muy tardío, ¿no? O esquizofrenia de inicio tardío, ¿sí? Muchos psiquiatras a lo mejor me lo debatirían, pero yo no creo en la esquizofrenia de inicio tardío, no creo. Francamente creo que es un diagnóstico que está errado y que tal vez estamos viendo a la par otra enfermedad que no estamos viendo. Existen los pacientes esquizofrénicos que llegan a adultos mayores, claro, completamente, pero decir que una alteración del comportamiento se deba a una enfermedad psiquiátrica que es de jóvenes en la edad adulta, no, yo no estoy muy seguro de ello, pero sí, se pueden confundir muchos pacientes con psicosis. Y los criterios de sensibilidad y especificidad en realidad son bastante importantes, o sea, te da una sensibilidad del 0.74 y una especificidad del 0.93. O sea, si tú te basas en estos criterios, básicamente no le vas a fallar. Entonces, tienes que tener estos y tienes que tener también un diagnóstico que se base en la posibilidad de asegurar que tú tienes este diagnóstico, ¿no? Entonces tenemos un diagnóstico probable, un diagnóstico poco seguro o un diagnóstico que está confirmado. La confirmación, francamente, no se da mucho en las demencias. ¿Por qué? Porque tenemos que tener genética o tenemos que tener un biomarcador que sea completamente específico para eso o tenemos que tener una biopsia de cerebro, la cual nunca hacemos, ¿sí? Entonces, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué creemos que es tan difícil? Porque siempre ponemos al PET aquí, ¿no? Es que no tengo PET, no puedo hacer diagnóstico. No. La clínica y una buena resonancia, francamente, a mí, en más del 98-99% de los casos, hacen diagnóstico, ¿sí? Y tenemos que manejar también estos criterios diagnósticos nosotros, de probabilidad y de seguridad. Caso clínico, pacientito de 66 años, contador, diestro y con una personalidad previa que me definían los familiares como conservador. El paciente con un cuadro clínico de 3 años de apatía. Pero en el último año el paciente empezó a tener problemas sociales dentro de su casa, empezó a tocarse de manera muchísimo más importante, lo que me decía la familiar, y a veces son temas que no queremos tocar nosotros en un consultorio, pero tenemos que hacerlos. El paciente pues era ávido constructor de cosas así como pues carpintería y este tipo de situaciones, pero pues, quiso construir un jacuzzi. ¿Quién le dijo que podía construir un jacuzzi? ¿Quién sabe? Pero el señor quiso construir un jacuzzi, que obviamente lo construyó mal. Tenía obsesiones con comprar cosas, con comprar propiedades. El señor tenía un poder adquisitivo bueno, pero pues jamás fue así. Él fue muy conservador con su dinero, el señor fue muy conservador con sus inversiones, fue muy conservador con la manera en la que manejaba su dinero, y de repente dijo, sí, yo quiero empezar a comprar acá, y quiero empezar a comprar acá, y acabo de poner un Oxxo, y acabo de poner no sé qué tanto. Ya te va avisando un poquito, ¿no? Y algún médico previamente le dijo, bueno, pues a lo mejor está en manía, ¿no? Es un paciente bipolar que abrió a los 66 años y que abrió en manía y que está ahorita en manía. Difícil, ¿no? Difícil. El paciente ordenado, y empezó a comer chocolate, 5 barras. Oiga, ¿cómo come? No, muy bien, nada más que fíjese, le gusta mucho el chocolate. Y estando yo ahí, ¿cómo es esto? Sí, se come hasta 5 barras de chocolate al día. ¿Cuántas se comía antes? Ni una. A veces se compraba una. Oiga, ¿y a usted no le parece eso alterado, raro, distinto? Bueno, no, doctor, porque pues la verdad, pues compra chocolate rico, nos invita a todos. Bueno, es que eso es un síntoma y la otra cosa es compartir, ¿no? O sea, al final de cuentas son distintas. Pero la situación es que estos cambios, la familia los hacía menos. Es que él siempre quiso construir cosas en la casa. Bueno, sí, pero que los pueda hacer es bien distinto. Que la quiera hacer, todos queremos tener una casa súper buena, ¿no? Pero el señor construyendo jacuzzis cuando jamás se ha construido un jacuzzi. Y al paciente también no le interesaba pasar tiempo en familia. El paciente era una persona que era muy familiar, el paciente era una persona que tenía muchos vínculos societales cercanos y que de repente se desprendió de ellos. Y a nadie le parecería mal. A mí me lo traen porque decían, sí, es un paciente que tiene una depresión severa, ¿no? Es un paciente con una depresión psicótica, ya no quiere vivir, ya se dio por entendido de la vida y pues se está entregando a cosas ya pues que a lo mejor a uno le parecería bien. Bueno, pues no.
El paciente tenía alteraciones ya muy importantes ejecutivas. Al momento de hacer ya un interrogatorio específico sobre funciones ejecutivas, el paciente fallaba en casi todo. El paciente fallaba en casi todos los parámetros dentro de las pruebas neuropsicológicas y el paciente tenía una DFT declarada ya prodrómica. ¿Sí? Paciente a los 66 años. Una de las cosas que me gusta a mí hablar son sobre los síntomas ejecutivos y desejecutivos. ¿Por qué? Porque es una forma en la que no nos enseñaron a ver estos sistemas. Los sistemas ejecutivos y desejecutivos, o ejecutivos per se, con su contraparte que es la desejecución, se pueden observar en dos tipos: conductuales y cognitivos. ¿Por qué me gusta asociarlos así? Porque es una manera más fácil de entenderlos y estudiarlos, ¿sí? Las funciones ejecutivas son los que nos hacen tener una función en una tarea, ¿no? Nos hacen realizar a lo mejor la comida para poder comer y para hacer esto, ¿no? Son tareas que nos hacen llevar el día a día y son los vigilantes de todas esas tareas. Entonces, tenemos a vigilantes dentro de la conducta y tenemos vigilantes dentro de la cognición. Entonces, hay síndromes ejecutivos que pueden ser conductuales y cognitivos. Los síntomas conductuales disejecutivos se pudieran dar por la apatía o la hipoactividad, así como la abulia. También puede existir la hiperactividad o la distractibilidad con una inestabilidad psicomotriz. Por eso les decía que son factores, o sea, que son conectomas que llevan ejecución o disejecución, que son para arriba o para abajo, ¿no? Uno es, me voy hasta la apatía en la que no quiero hacer nada, y otra es en la que estoy distraído y estoy con un aumento de la actividad psicomotriz y tengo una hiperactividad muy importante. Las conductas estereotipadas o las conductas perseverativas, ¿no? Es que, doctor, se la pasa queriendo limpiar nada más mi familiar, o se la pasa queriendo hacer esto. Es una conducta de inhibición alterada de la conducta. Sí, ya sabes que está limpio, ¿por qué tienes que limpiarlo 5 veces más? No tiene sentido. Las conductas estereotipadas pueden ser cosas tan sencillas como, ya está limpiando más. Ay, mi mamá ya está limpiando otra vez. Acaba de limpiar y ya está limpiando otra vez. ¿A cuántos no nos ha pasado a veces que tomamos eso como una situación normal? Pero no es normal, ¿sí? No es normal. No es normal que uno quiera limpiar para empezar. No es normal que uno quiera limpiar 5 veces. Entonces, ¿cuál es la situación de querer limpiar 5 veces y tomarlo como normal? Las situaciones de dependencia ambiental. ¿Qué es la dependencia ambiental? Cuando llega el paciente y te quiere agarrar la pluma. Ese es el ejemplo más común, ¿sí? Oiga, ¿cómo está? Le ponen la mano enfrente y te la agarra. Pero yo no le iba a saludar. Se la vuelves a poner, te la agarra otra vez. ¿Qué está pasando? ¿No? Desde ahí ya te vas dando cuenta de qué está queriendo pasar con el paciente. También tienen desórdenes en el control de las emociones, desórdenes del comportamiento social, desórdenes sexuales, de la alimentación o de la conducta urinaria o fecal, y confabulaciones o paramnesias reduplicativas. La paramnesia reduplicativa es básicamente, esta es mi casa, o bueno, se parece mucho a mi casa. No sé, alguien clonó mi casa, pero no es mi casa, ¿sí? No, o sea, un evento, una situación, ya la he vivido, ya la tengo, como el tipo de fenómenos de Yabeku, pero esta es otra cosa, ¿no? No, sí parece, pero no es, ¿no? Hay algo ahí que no me resuena. Y las alteraciones cognitivas como la respuesta de inhibición, ¿sí? Oye, ¿cómo que respuesta de inhibición? La inhibición no es una respuesta, es dejar de hacer cosas, no. Inhibir una respuesta es una respuesta también, ¿sí? Si alguien me dice tonterías en la calle y yo le quiero responder, pero no le respondo, es una respuesta de inhibición, ¿sí? Una respuesta de inhibición asociada al decoro social. Entonces, la parte de no hacerlo es la parte cognitiva, la parte conductual es la parte de no estoy rompiendo el decoro social. Ok, entonces tiene 2 ejecuciones, pues sí. Mira. Las reglas de deducción o de generación. El paciente puede hacer planes, no puede hacer planes. Si los hace, ¿cómo los hace? ¿Cómo los genera? ¿Cómo los deduce y los induce? Y los lleva a plan. El mantenimiento y el cambio de tareas, que esa es también otra cosa, ¿no? Estoy cocinando y se me está quemando aquella cosa, está gritando aquella cosa, llegó el del Bonafón, pues déjame le abro. Todos esos cambios de sets de atención te hablan también, muy importante, la pérdida de esos sets de atención te habla muy importante de una disfunción ejecutiva de la cognición y una disminución en la generación de información. El paciente dice, es que se volvió encallado, doctor, ya no quiere hablar. Es que no es apático, pero no quiere hablar, ya no habla. Antes hablaba de muchas cosas, ¿no? Tenía un tema de conversación muy vasto y ahorita ya no lo tiene. Ok, es una disminución en la generación de tareas o de información. Entonces, el paciente tiene un problema disejecutivo de la cognición.
que eso es muy importante ver dónde está la falla. El paciente no interioriza la información o no sabe expresarla y decirla. ¿Por qué? Porque no está fluyendo esa información. Entonces siempre es bien importante cuando hagamos problemas, cuando hagas el examen de la memoria, decir, ok, el paciente sí está recordando o el paciente no lo quiere decir o no sabe cómo decirlo, porque son dos cosas bien distintas. Uno está el hipocampo y el otro está el frontal. Y la teoría de la mente y la metacognición. La teoría de la mente y la metacognición es todo lo que nos hace humanos. Es el juez arriba del juez. Es la suprema corte del cerebro, ¿no? Es el que está diciendo, tú estás bien, tú estás mal, tú le estás regando aquí un poquito, tú le estás regando un poquito más. Bueno, esto va a ir para acá, esto va a ir para acá, este plan se tiene que tirar, este tiene que irse para acá, ¿no? Y es aprender a aprender y es el entonarnos con otra persona por métodos no discursivos. Está bien raro la metacognición, como que todavía ni siquiera se acaba de definir, pero ya sabemos que es un problema del frontal. Y vamos a tener también, en este caso, ya los síntomas en los que vamos a ver a los pacientes. La más importante de todas, obviamente, va a ser la DFT conductual. ¿Por qué? Porque en aparición es la que más aparece. ¿Y por qué? Porque es la más desastrosa de todas, ¿sí? No hay paciente más difícil de controlar conductualmente que uno de DFT conductual. Y eso creo que nadie me lo va a decir, ni los de delirium. Los de las DFT conductuales, delirium 24/7 y fiesta 24/7, ¿no? ¿Cómo los controlamos? Pues primero tenemos que saber si es un delirium, si esto es una DFT conductual, si esto es un Alzheimer de tipo conductual. ¿Por qué? Porque si queremos dar medicamentos que usamos en Alzheimer con DFT, chocan. Y si no sabemos qué tan incisivos queremos ser con el antipsicótico, chocamos también. Y si ya tiene el paciente problemas motrices que no hemos descubierto porque no lo hemos explorado bien, choca, ¿no? Entonces ese es el problema con este tipo de situaciones. ¿Cuáles van a ser? Tenemos que tener 3 de los 6 distintos tipos de síntomas que vamos a meter aquí. La alteración en las conductas inhibitorias de las conductas inhibitorias, ¿no? Entonces puede ser la conducta social inapropiada. Yo es lo que les digo siempre, el ejemplo. Si yo me aparezco, o si me ven ustedes en short, sandalias y una toalla acá, ¿qué dirían? Pues vas a la playa, ¿no? Pero estás aquí, ¿qué está pasando? Pero si me ven en la playa con eso, ¿qué van a decir? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Sí? Eso es la conducta social apropiada. Saber cómo interactuar, en dónde interactuar y cómo vas a interactuar. No te vas a poner a contar chistes en un funeral, porque pues no. Pero en la reunión con tus amigos, pues sí, ¿no? La pérdida del decoro o de la manera en la que tú te interactúas con las personas. Oye, era bien educado y dejó de ser educado, ¿no? Me abría la puerta y ya no me la quiere abrir. Bueno, pues a lo mejor es una pérdida del decoro que a lo mejor él tenía y ahorita ya no lo tiene porque está deteriorándose su frontal. La impulsividad o el importarle menos lo que está haciendo. Luego, sigue la apatía o la inercia. Su nombre lo dice, ¿no? Apatía, completamente no quiero hacer nada. Inercia, lo hago todo por inercia, ¿no? ¿Qué está haciendo? No sé, pero lo quiero hacer. Y luego tenemos la pérdida de la simpatía o la empatía. El paciente pierde la capacidad de sentir el dolor de otras personas. Es que, doctor, me hace chistes bien groseros y bien agresivos y me caigo y se está burlando de mí. Y ve a mi hijo que a lo mejor tiene algún problema y se ríe de él. O le pegan a mi hijo y se está riendo de él. No, es una pérdida de la simpatía o de la empatía. Una pérdida del calor humano, como le dicen, la warmness, ¿no? Otra también son las conductas perseverantes, estereotipadas o compulsivas. Las conductas estereotipadas son conductas que se van a repetir de una u otra manera. Las conductas impulsivas, como su nombre lo dice, van a ser ese tipo. Y van a haber conductas ritualísticas. Doctor, está guardando fichas. No sé por qué guarda fichas. También en Estados Unidos le dicen hoarding o le dicen conductas de atesoramiento. Es un dato súper específico e importante para detectar una DFT conductual. Cualquier DFT en general, pero la DFT conductual más. Y vamos a tener también alteraciones en la hiperoralidad y en la alimentación previa, ¿sí? Lo que les decía, ¿qué comía él? ¿Cómo lo comía? ¿Le gustaba o no le gustaba? Es que ahora ya come nada más puro salmón. Ahora ya nada más quiere comer arroz con frijoles. Ese es un cambio en la conducta que no tiene ningún sentido, ¿sí? Y si uno lo interroga, hace una prueba de por qué, no saben decirte. O te dicen cosas tan específicas como mi paciente que se comía las 5 barras y dice, es que yo escuché que tiene antioxidantes y yo no me quiero hacer viejo. Ok, se va a comer 5 barras de chocolate, que ni es chocolate con antioxidante porque era puro azúcar, porque quiere no hacerse viejo. O como que no tiene un sentido lo que él está diciendo, su metacognición como que no está enlazando y hay un análisis de la situación como muy malo, que se une con ideas que no se unen de una manera muy adecuada.
no rompen el proceso de metacognición. ¿Cuáles otras pueden verse también? El perfil, como lo dijimos, ejecutivo, sobre todo con preservación de la memoria a corto plazo y preservación de las funciones visoespaciales. Tenemos dos probables: el diagnóstico de probable, con atrofia o hipometaloidismo frontotemporal, y el definitivo, por una mutación, por histopatología o por un marcador definitivo. El problema es que podemos tener varias patologías que a lo mejor podemos observar dentro de la resonancia. A mí me dan el cuadro clínico y me dan la resonancia y yo te puedo a lo mejor decir dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque ya se ha encontrado, por ejemplo, en este estudio del Dr. Frederiksen, que no sé si lo conozcan, es uno de los más importantes escritores de las neurociencias en imagen. Tiene el libro de Neuroimagen en Demencias. El Dr. Frederiksen, junto con el Dr. Brun, ellos hicieron este estudio en el cual vieron que en realidad no hay un patrón específico de la resonancia en la cual podemos decir, este paciente puede tener esto. Sí, un número aproximado al 40% puede no tener un patrón específico de la DFT en la resonancia. Entonces podemos tener pacientes con alteración frontal y temporal y con algo de pérdida subcortical. Podemos tener un paciente como en el segundo grupo de arriba para abajo que pueda tener solamente atrofia frontal y subcortical. Luego podemos tener el paciente que solamente se le va el temporal y algo subcortical, y podemos tener el paciente que no tiene alteraciones corticales, pero subcortical se va todo, ¿sí? Por eso les decía, tiene mucho que ver con la proteinopatía y qué gusto le da esa proteinopatía. A esta proteinopatía le gusta irse al lado de los vasos. Bueno, a este le gusta irse a la parte cortical. A esta parte le gusta más la densidad de neuronas, entonces viene un poquito más para acá, ¿no? ¿Es de la glía o no es de la glía? Entonces, ese tipo de alteraciones son las que vamos a empezar a ver después, y por eso deberíamos empezar también a generar nosotros también criterios basados en marcadores alternos. ¿Cuáles son los diferenciales? Puede haber un montón. El brain sagging, que es como una intrusión de todo el cerebro hacia la parte frontal, hacia la parte del tallo, en las cuales pueden tener síntomas de DFT, pero no mostrar atrofia. Y podemos tener cefalea ortostática, corea, síndromes cerebelosos, y pues va a ser reversible. Esto se puede ver inclusive después de las cirugías. Oiga, después de la cirugía se puso bien mal. Bueno, pues a lo mejor tiene un brain sagging. Ahí vemos cómo está, pues ni se ve, ¿no? El encefalopontíbulo parece ahí un pastel ahí todo mal decorado, no se ve nada con nada. ¿Y cuáles otros? La leucoencefalopatía difusa hereditaria con esferoides, o las alteraciones autosómicas del CIFR o del ARS o de los fenotipos DFT en enfermedades psiquiátricas, que sí existen. Por ejemplo, existen los pacientes con esquizofrenia con subtipos de DFT fenotípicos. Otro cuadrito clínico: el paciente de 78 años, diestro, físico de escolaridad, una historia de 2 años en las que el paciente se le dificultaba articular las palabras. Durante el examen, un lenguaje no fluente, una apraxia buco-orofacial sin disfagia, que esto es bien importante, sin disfagia, o sea, no estamos pensando nosotros que tenemos una alteración en todo el episodio, en todo el mecanismo fonatorio y deglutorio. Tenemos unas sacadas de onda cuadráticas, muy importante. El finger tapping, que le estamos diciendo al paciente que haga esto, el paciente no lo puede hacer, o lo puede hacer muy disminuido con una amplitud muy baja. Y signos leves también de miembro alienígena, y un pull test, un retropull test que estaba íntegro, el paciente no necesitaba hacerse un poquito más para atrás. Vemos la imagen y se ve esto. Ok, entonces aquí vamos a llegar ya al cuadro un poquito más difícil para todos, que a mí también se me dificulta un poquito más, de cómo diferenciar una APP o una no fluente, una semántica, ¿no? Porque a partir de esto se van a empezar a ver más problemas, porque hay enfermedades que se enfocan un poquito más hacia ciertos tipos de la sintaxis, hacia la manera en la que hacen verbos, hacia la manera en la que conjugan, hacia la manera en la que tienen distintas cosas. Ya hay subdivisiones. Hace 2 años salió un artículo también sobre ese tipo de subdivisiones por el estudio logopédico de las personas, ¿no? Esta persona tiene una subvariante de tal cosa, ¿no? Entonces son muy complicadas, son difíciles de entender, pero básicamente en este caso la APP no fluente vamos a tener varias cosas. Tenemos que tener 2 situaciones específicas: agramatismo, que el agramatismo implica omisiones de elementos gramaticales como proposiciones o artículos. Ese es el agramatismo. El paciente puede hablar, pero no te va a decir él, a, lo,
no te va a decir artículos, no te va a decir preposiciones antes de. Yo lo que les digo a las personas es, su familiar habla como si estuviera escribiendo un telegrama. O sea, les dice, oye, ayúdame a ir al baño, o les dice, baño ya, pipí. ¿Qué es lo que quiere decir su paciente? ¿No? Entonces tenemos que tener dos cosas en este caso, con la APP no fluente. Una, agramatismo, y un discurso que esté alterado o que sea difícil de manejarse, ¿sí? Con una inconsistencia en el lenguaje y con errores fonatorios inclusive. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver en este caso? Como dijimos, el agramatismo. El paciente tiene un discurso que no fluye bien porque no usa los elementos conectores de la gramática, pero al final de cuentas el lenguaje sí se entiende, el mensaje llega al interlocutor, ¿sí? El paciente se puede comunicar porque habla y fluye un poco, no fluye por completo porque no tiene esos elementos gramaticales, pero al final de cuentas el paciente te pudiera entender. El paciente tiene una incomprensión gramatical importante en oraciones complejas. Es algo muy importante también para decirle al familiar, no les hablen con situaciones muy complejas, sean parcos en el lenguaje también para dar instrucciones. Oye, mami, es que fíjate, vamos a ir a la iglesia 17 horas después y te vas a poner la falda amarilla. Mamá, vamos a ir a la iglesia, ponte ropa, aquí está. No, el paciente, si tú amplías el repertorio de palabras que avientas en una oración, te va a entender menos. Si tú disminuyes la complejidad de la oración, ¿te lo puede entender? Sí. El paciente puede comprender palabra por palabra también, y el paciente va a tener conservada el conocimiento de los objetos. Y a esto que tenemos también que ver, tiene que estar presente también los criterios por imagen de una afasia agramática, en la cual podemos tener el diagnóstico clínico, pero debe tener sobre todo una alteración izquierda en alguno de los estudios, ¿sí? Una alteración del lado izquierdo. ¿Por qué izquierdo? Porque la mayoría de todos somos derechos y el lenguaje se va a encontrar del lado contralateral al que somos manualmente diestros. Y una alteración predominantemente izquierda posterior de la parte frontoinsular, ¿sí? O sea, cerca de la ínsula de Rey y del temporal, que es el lado izquierdo, ahí se va a ver, ¿sí? En la parte de aquí. Entonces, también podemos tener una alteración por PET, alteraciones en las cuales el biomarcador no va a llegar a fijarse de manera adecuada, no va a haber un metabolismo de la glucosa en esas dos zonas, en la frontoinsular y en la zona izquierda del temporal, casi siempre. Entonces, ahí vamos con otro cuadrito clínico. Paciente femenino, 65 años, una ama de casa, diestra, 12 años de educación, 2 años con una dificultad para encontrar palabras y anomias muy importantes. Eso fue el cuadro clínico por el que llegamos. Al examen, pues había un discurso fluente, había una verborrea, había errores parafrásicos de tipo semánticos. La paciente me preguntaba, ¿qué es un reloj? Y había una anomia severa al test de Boston, que es un test en el cual nosotros ponemos un montón de imágenes que son muy reconocibles y el paciente me las tiene que denominar, son 87 si mal no tengo recuerdo ahorita, y el paciente decía al momento de enseñarle, el león es gato grande, ¿no? Todos saben que es un león, al menos no los hemos visto a lo mejor en vivo, pero hemos visto el Rey León, hemos visto los leones en la tele, y es un gato grande, perro raro, ¿no? Entonces eso hablaba también de otras personas. Encontramos esto. El problema viene, yo creo, un poquito más con la APP de tipo semántica. Ya sabemos entonces en la afasia progresiva no fluente que va a haber un discurso que no va a fluir de manera adecuada porque va a haber un agramatismo. Entonces no va a poder enlazar las palabras una con otra, con sus preposiciones, y el paciente va a hablar raro, ¿no? Pero ¿qué es la APP semántica? ¿Qué es la semántica? ¿Alguien sabe qué es la semántica? Bueno, la semántica se define como el estudio y significado o sentido de la interpretación de signos lingüísticos, como símbolos, palabras o expresiones no verbales, o inclusive representaciones verbales del lenguaje, ¿sí? El hacerle esto a alguien, todos lo pueden entender. El hacerle
¿Sí? Hay un montón de señas que a lo mejor no son verbales y que las pueden entender. La semántica se divide en dos situaciones, son dos componentes principales, la sintaxis y la pragmática. La sintaxis y la pragmática son distintas. La sintaxis es la que te da las reglas para poder hablar, y la pragmática, como su nombre lo dice, es cómo usamos esas reglas en cierta situación dada. ¿Sí? La sintaxis va a estudiar las reglas y principios que van a gobernar las combinatorias constituyentes sintácticas y las formaciones superiores como sintagramas u oraciones. La pragmática pues, solamente va a ver la influencia del contexto. Bien difícil a veces de entender, pero básicamente es eso. El paciente no puede tener un campo semántico. El doctor Jordi Peña Casanova, en su libro del estudio de la logopedia, hablaba sobre el logos. ¿Qué es el logos? Todos sabemos definir qué es una taza de café. ¿Por qué sabemos definir qué es una taza de café? Porque desde niño nos los dijeron, ¿no? También Nietzsche, en el libro del ocaso de los ídolos, que se lo publicaron ya en el 1889, cuando ya tenía neurosífilis y no podía hablar, sufrió una APP, Nietzsche al final, estuvo internado en el hospital de Otto Binswanger, inclusive, y ya cuando era su primer libro, con un lenguaje extensísimo, pero al final no pudo ni hablar, y fue cuando salió el ocaso de los ídolos. Y en el ocaso de los ídolos decían, ¿qué es el logos? ¿Qué es la palabra? Es el ídolo, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú no entiendes qué es una palabra, no puedes comunicarte. Pero ¿quién te da el significado de la palabra? Las personas que estuvieron antes de ti, ¿sí? Si para un lado del mundo una taza es un balón y para el otro lado del mundo la taza es una taza, pues un lado del mundo en el logo va a tener que una taza es un balón y el otro lado que es una taza para servir café. Eso es el logo, esa es la semántica. Si no podemos nosotros ordenar de manera semántica el todo de un objeto o el todo de una palabra o el todo de un concepto abstracto, se pierde la semántica, se pierde el logo de esa cosa. Y luego, el siguiente nivel es, ¿para qué me sirve ese logo? ¿Para qué me sirve la taza? ¿Qué hago yo con esa taza? Es un objeto que tiene una concavidad en la cual puedo meter líquido y que sirve para tomar cosas. Ok. Oye, pero también podemos ponerlo en otro campo. Ah, sí, los campos semánticos. Bueno, ¿una taza qué es? Es un utensilio de cocina. Ah, ok. Entonces es la comprensión del todo de qué es una palabra, cómo se relaciona con su ambiente y su exterior y cómo la acomodo yo en campos semánticos. No sé si ustedes cuando hagan el test de palabras o el test de decirle de la fluencia semántica y la fluencia fonológica, los que tienen un poquito más de intelecto inclusive te lo acomodan por campos semánticos. ¿Sí? Te empiezan a decir animales y luego te empiezan a decir colores y luego te empiezan a decir, ese paciente no está demenciado. Ese paciente hasta los campos semánticos te los tienen ordenados. ¿Sí? Entonces el paciente con DFT de APP de tipo semántica va a tener entonces dos alteraciones. La imposibilidad de nominar por confrontación, que va a ser, Mayela, ¿qué es esto? Pues es un termo, ¿no? Entonces, si tú se lo pones al paciente, tú le dices, ¿cómo se llama esto? El paciente no me nomina por confrontación, ok. Y tiene una comprensión de una simple palabra alterada, eso me va a decir que es una APP semántica. O sea, el paciente no sabe qué significa el logos y no sabe cómo usarlo. Sí, pero a lo mejor el paciente, si tú se lo pones en la mano, sí te va a poder decir, ah, sí sé qué es, pero no me acuerdo cómo se llama. Sí es. Oiga, es un reloj. Ah, sí, reloj. Ah, ok, entonces el paciente sí puede repetir. Entonces el paciente puede tener una APP semántica, porque el paciente con APP semántica sí repite. Esa es otra de las características. Pero tiene una alteración del conocimiento del objeto, también por baja familiaridad del objeto o porque a lo mejor pues, no lo usa tanto. Pero puede estar ahí también el problema, porque a lo mejor no puede comprender que es un micrófono, no puede comprender que es un reloj, no puede comprender que es una taza, un zapato. ¿Sí? Entonces el campo semántico se fue. Entonces como no puede usar un campo semántico, el paciente puede llegar a decir, doctor, es que rojo 25, avión 17, y ayer a las 5. ¿Qué me quisiste decir? Ah, ok. O sea, pudiera tener una alteración en el campo semántico, muy importante, porque no sabe qué palabra es cuál, y no sabe para qué se usa, y no sabe cómo se interconecta. ¿Sí? O sí sabe interconectarlas, pero no sabe decir qué es esto. Entonces, en eso se define la APP semántica.
que el paciente va a tener una alteración en la nominación por confrontación y va a tener una alteración de palabra única, así como como dijimos, una alteración disléxica o disgráfica, y va a tener también un discurso pues más o menos mantenido por la producción gramático-motora más o menos. En este caso, ¿cuál va a ser las principales alteraciones que vamos a ver en la resonancia? Vamos a tener predominantemente una atrofia anterior temporal, con una también hipoperfusión en el SPECT o una disminución en la captación por FDG en estas mismas zonas, en la parte anterior temporal. Entonces, la afluente era izquierda y esta es anterior temporal, ¿sí? Esas son de las principales diferencias. Y como dijimos, podemos tener también patrones que a lo mejor no se asocian mucho con la característica clínica. Este es un estudio también del doctor Harper, que también se dedica mucho a escribir sobre estudios neuropatológicos en personas, y en la cual había patrones de atrofia, ¿sí? ¿Cuáles son los patrones de atrofia? Atrofia en el cíngulo anterior. Entonces, si tenemos atrofia en el cíngulo anterior, sabemos que el paciente va a tener alteraciones como depresión. Orbitofrontales, podemos tener un síndrome orbitofrontal. ¿Cuál es el orbitofrontal? Es la parte que está arriba de la órbita, arribita de toda la cuenca ocular, por donde va el nervio óptico. La parte anterior temporal, si vemos el corte coronal, es la parte que está aquí, anterior. Y luego vemos la parte frontoinsular. La ínsula de Ryle es la parte que se queda entre el guante, entre el frontal y el temporal, que se queda ocluida o que se queda invisible, que es una fosa que no debería existir de manera normal. Y si ya vemos alteración en la parte de la ínsula de Ryle, ya sabemos para dónde también vamos. Temporal medial y posterior inclusive. Pero ¿qué se pasa si vemos una demencia con una alteración solamente temporal del lado derecho? Estamos hablando que era del lado izquierdo, ¿sí? Y este es del lado derecho. Entonces empezamos a ver un montón de pacientes que de repente decían, cuando empezamos a estudiar la disejecución, empezaron a salir un montón de casos de DFT de tipo conductual o DFT de tipo disejecutivo. Entonces, ¿qué pasó? Los empezaban a estudiar en otros lados, porque aquí pues no hay mucho recurso, y empezaron a ver que había una DFT derecha. Ok, bueno, vamos con un cuadro clínico también para amenizar esto. Masculino de 67 años, diestro, 12 años de escolaridad, obsesiones y compulsiones, apatía con prosopagnosia, ¿sí? Prosopagnosia, desde el inicio. La prosopagnosia es un síntoma que no vemos muy comúnmente al inicio. El paciente te puede dar y decir cómo se siente, cómo está, cómo se llaman sus familiares, tiene familiaridad o no. O sea, las situaciones del conocimiento, las nocias, se mantienen casi siempre preservadas en las fases iniciales. Pero este paciente abre con prosopagnosia, apatía, obsesiones y compulsiones. Un cuadro clínico completamente raro, ¿no? Y los exámenes tenía paciente paratonía y déficit de omisión en la secuencia de Luria o la secuencia melódica de Luria. Pues tiene muchos datos de DFT, pero ¿por qué tiene prosopagnosia? Bueno, pues porque existe la DFT derecha. La DFT derecha la vamos a ver en el corte. Como bien sabemos, los cortes están invertidos en la resonancia. Entonces, este es un corte coronal en un T1, en el cual vamos a ver atrofia predominantemente derecha. Otro cuadro clínico. Femenina de 52 años con historia de esquizofrenia, ¿no? Esquizofrenia más o menos de distinto diagnóstico, de medio nuevo diagnóstico, que empezó a los 44 años con delirios paranoides. Y al decir delirios paranoides empezamos también a ver déficits en la cognición social, sin datos focales en el examen neurológico, y había varios miembros de la familia con esquizofrenia, ¿no? A los 44 años. Y todos más o menos 3, 5 años ahí pegándole. Casi todos para arriba, pero casi ninguno para abajo, ¿no? Y vemos un cuadro clínico en la cual va a haber alteración frontal bilateral y temporal un poquito más del lado derecho, enfocado un poquito más a las ínsulas de Ryle. El paciente tenía 0F72 con un hermano asintomático que también presentó la mutación. Se sacó la lotería de la mala suerte, el pobre hombre. Pero bueno. Entonces, ¿qué es la DFT derecha? No voy a tocar el día de hoy la DFT con ELA, porque ese es otro tema muy, muy, muy grande y que en realidad merece también su solo día. ¿Qué es la DFT derecha? Vamos a tener un paciente que va a tener 3 características clínicas importantes. Cambios conductuales, que casi siempre van a ir en todos, déficits de memoria y prosopagnosia. ¿A qué le suena eso?
una Alzheimer conductual, ¿no? Más o menos. Pero luego buscamos a la resonancia y el paciente, sus hipocampos perfectos. Ah, caray. Pues, ¿qué está pasando? La DFT derecha es una entidad que tiene muy poco tiempo también que salió. Es otro tipo de DFT, todavía no se incluye dentro de los criterios actuales de DFT o dentro del DSM-5 revisado o dentro de las otras características, pero es un tipo de DFT ya que se conoce y que yo espero que los próximos criterios ya diagnósticos ya exista la DFT y la DFT-ELA. Entonces tenemos al paciente con esas tres cosas: cambios conductuales, prosopagnosia y déficit de memoria, que pueden similar o no al déficit del Alzheimer. Entonces, el paciente puede tener disinición, apatía, pérdida de la empatía y compulsividad. Pero ¿cuáles van a ser las cosas también que nos van a ayudar a decir esto es una DFT derecha o esto es un Alzheimer conductual? Y eso es bien importante porque el tratamiento, me imagino que a lo mejor a mí me tocó un montón de veces que le dejábamos una cosa y le dejas memantino y se va para afuera el paciente, ¿no? Peor se pone. Entonces, muchas veces son DFTs derechas que no estamos tratando y que genéticamente importan mucho, porque si a mí me dicen, oye, tienes el 30% de tener esta enfermedad tú o tus hijos o tus nietos, pues ya también te la piensas. Y una consejería genética también pues va un poquito más de la mano con esos casos. Entonces vamos a tener que el paciente va a tener dificultad para encontrar palabras, va a tener dificultades para la nominación y va a tener una depresión de muy difícil manejo. ¿Por qué? Porque en estos casos la DFT derecha también se asocia con alteraciones del cíngulo anterior. Si tenemos estos criterios positivos, tenemos una sensibilidad del 70% y una especificidad del 88%, ¿sí? Pero a la vez, también a la par, tenemos una alteración predominantemente anterior del temporal, solamente del temporal, como lo vimos en este. Y tenemos también una predominancia de la parte anterior del temporal, del derecho. Y podemos tener inclusive una predominancia también anterior temporal en el SPEC, o en la FDG, o en la resonancia, o en el TAC. Es difícil pedir una FDG, sobre todo aquí en la ciudad, que son muy caros, pero la mayoría de los casos, con una buena resonancia y una buena historia clínica y una buena exploración del estado neurológico del paciente, pues lo vamos a poder ver. Importante con estos pacientes, el estatus amiloideo pues no va a ser indicativo, ¿sí?, de Alzheimer. Le podemos pedir exámenes de beta amiloide y pues negativos. Entonces, ¿qué es esto? Es una FT derecha, ¿sí? Muchos cuadros clínicos de Alzheimer conductual seguramente caen dentro de la FT derecha. ¿Por qué? Porque por orden epidemiológico es más fácil ver a una DFT que ver a un Alzheimer conductual, ¿sí? Y el PET amiloide pues también no te va a pintar. Y los datos cobre que ya sabemos, ¿no? Entonces tenemos una pérdida de la empatía, una dificultad para la nominación, compulsiones o ideas rígidas o muy complejas, o procesos muy rígidos y complejos, como los que le decía el señor: es que yo no quiero ser viejo y me voy a comer 5 barras de chocolate. Bueno, pues es un pensamiento muy rígido, ¿no? Un proceso como que medio encharcado, y una compulsión inclusive en la mayoría de los casos. Como dijimos, dificultad de la nominación, dificultades en encontrar la palabra, pero visoespacialmente el paciente no se pierde, el paciente puede saber dónde está su casa, sabe dónde está hoy, sabe el día, o sea, esas cositas que a lo mejor te dicen, parece Alzheimer, pero no me parece, está muy ojona para ser paloma, pero pues no sé, ¿no? Entonces, en estos casos también el discurso se puede mantener normal, ¿sí? Que es también lo que puede, la sustancia fonatoria o todo el aparato motriz se puede mantener normal. Entonces el paciente se le dificulta encontrar las palabras, pero no va a tener las dispraxias o la apraxia del lenguaje, como se puede ver en los otros pacientes. Esta es una diapositiva en la que estoy haciendo también nada más, estoy juntando todo lo que vamos a hacer. Entonces, si tenemos un paciente con un esfuerzo alterado, un discurso con esfuerzo y que está disártrico, pues una fascia progresiva no fluente. Pero si tenemos una fascia que progresa, que tiene un agramatismo y que tiene repetición en las frases o una compresión de palabras, pues puede ser logopénicas o estas cosas que también ya se están tratando de quedar un poquito más afuera y que se están reorganizando dentro de otros subtipos, ¿no? La de logos, la de los verbos, la de las conjunciones, todas estas que ya van a empezar a salir. Y
pues cómo detenerlos, cómo diferenciarlos, pues es bien fácil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Pues en la enfermedad de Alzheimer vamos a tener alteraciones bitemporales, posterior o cortical también de parietal, un PIB positivo, podemos tener alteraciones en el MTA, que es el mismo, no tiene MDA, y como si nada, nunca hicieron un efecto paradójico. Y hay otros a los que le dan una chupadita, una lidita al medicamento y ya se salieron, ¿no? Entonces, creo yo que también hablar de esas reglas tan estrictas que era de no le des este medicamento porque sí o porque no, es un poquito más difícil. Lo que sí es que tenemos que valorar al paciente muy bien y saber dónde nos vamos a situar para luego poder ofrecerle un tratamiento, ¿sí? Esas reglas ya no están tan bien dadas. Como conclusiones, pues es una enfermedad que bien puede comenzar antes de los 60 años, pero esto no es obligatorio. Hay una gran heterogeneidad de los síntomas. Siempre puede haber presente un patrón de alteración en las funciones ejecutivas, ¿sí? Eso es bien importante, es algo que deberíamos al menos todos preguntar, funciones ejecutivas. Porque si sabemos preguntar funciones ejecutivas, podemos decir frontal, no frontal, temporoparietal. Y de ahí nos partimos, ¿sí? Es una mega división que nosotros podemos hacer, motriz o no motriz. Luego, también las formas del lenguaje son fáciles de diferenciar si hacemos las preguntas indicadas. El paciente habla como si estuviera escribiendo un telegrama, o el paciente sí habla, pero no se le entiende porque confunde las palabras y porque yo le pongo esto, cómo se llama y no me lo sabe decir. Entonces, las preguntas indicadas siempre te van a abrir el camino para saber qué DFT es. Y lo que siempre le digo a los residentes o a los estudiantes, interroga, reinterroga, confirma fuentes, eso siempre nos va a ayudar al diagnóstico. Y si tienes dudas, vuélvete otra vez al paciente a reinterrogar y vete con la familia de nueva cuenta. Espero haya sido de su agrado, espero les haya funcionado y pues muchas gracias por invitarme. Yo solo sé que no sé nada. ¿Preguntas? El público. Sí, aquí en línea en la conferencia nos preguntan cuál sería el tratamiento farmacológico. Híjole, sí es muy distinto. O sea, el tratamiento sí puede enfocarse también mucho a como es en el Alzheimer, o sea, iniciar con donepezilo, galantamina, todos estos medicamentos, pero tendríamos que enfocarnos un poquito más a los síntomas ejecutivos, ¿sí? Porque primordialmente no es una alteración que se vaya a arreglar mucho con los bloqueadores que ya tenemos, sino que los síntomas más importantes van a ser casi siempre los anímicos y los de la conducta, ¿sí? Memantina ayuda mucho a la conducta, sí, pero no se sabe muy bien en qué casos se pudiera usar de DFT memantina y en qué casos no. El consenso general es no se use, pero los antipsicóticos, creo yo, y los antidepresivos y la terapia de rehabilitación y la terapia del fonolenguaje y la terapia ocupacional son los 4 tratamientos que se recomiendan más. Y ahí le agregaría ¿cuánto tiempo de mejoría sería al instaurar estos tratamientos? No hay evaluaciones todavía prospectivas de cada una de las patologías. Se cree, como en el Alzheimer, que reducen al menos la aparición de déficits formales francos, como entre 6 meses a 1 año y medio, pero no hay muchos estudios que analicen tal y cada uno, porque hay pacientes que inclusive uno les deja el donepezilo y se agarra más, ¿no? La alteración, o sea, empiezan con mayor problema de lenguaje. Entonces, no hay un análisis en estos pacientes de cómo podamos usar de manera correcta o indicada cuál, y como en el Alzheimer, que ya sabemos que te va a reducir la probabilidad de una pérdida de alguna de las funciones de la vida diaria o instrumentadas a los 12 a 18 meses, ¿no? Aquí no hay todavía estos estudios de cómo saber cuánto va a mejorar, pero lo que sí sabes es que sí mejoran mucho. Y si estamos viendo una alteración en la conducta, pues lo recomendable sería estudiar muy bien los antipsicóticos y saber cómo dejarlos dependiendo de su grado de incisividad, ¿no? El paciente está agresivo, quiere machetear a todos, quiere hacer un montón de cosas, bueno, deja uno muy incisivo, risperidona, a lo mejor haloperidol, paliperidona. El paciente está muy deprimido, bueno, tratas de tener uno que no potencie la hiperactividad, sino que a lo mejor le ayuda a que esté un poquito más tranquilos. Los que tienen perfil histaminérgico a lo mejor le van a ayudar un poquito más al paciente. ¿Sí? ¿Cirilda? Mira, por ejemplo, alguna recomendación
Para el momento agudo, ¿hay algún medicamento, alguna recomendación? Por ejemplo, hay pacientes que he tenido que, por ejemplo, tienen una conducta desinhibitoria que se hacen popó enfrente de una fiesta. O, por ejemplo, pacientes, tengo por ejemplo una paciente que se pone muy agresiva, dice que no es su casa, siempre está diciendo que no es su casa y golpea a las hijas o a los cuidadores. O sea, en ese momento agudo, ¿hay alguna recomendación? Sí. ¿Algún medicamento específico? Sí, francamente, en mi uso personal, uso más la risperidona. ¿Por qué? Porque es uno de los medicamentos más limpios en cuanto a farmacología, pero ojo, su uso es fácilmente iatrogénico, ¿no? Motrizmente la risperidona, si nos pasamos tantito, bye. Pero si la sabemos dar de gotitas o de cuartitos o presentaciones a lo mejor que son un poquito más susceptibles para el adulto mayor, creo que son de los mejores medicamentos, es el que a mí me da un poquito más de beneficio. Ya hay algunos artículos de valoración de opiniones de expertos para este tipo de casos. Hay una creo que la vimos allá en el TEC, sobre el uso de estos medicamentos, y es como una conjunción de todos los, ¿cómo te digo? De todos los criterios de expertos, ¿no? Juntaron un montón de expertos y dijeron, bueno, para la psicosis aguda de este paciente, como cuál es la que funciona un poquito más. Ciprasidona, que aquí no hay mucha experiencia con la ciprasidona y también tiene muchos problemas cardíacos, y risperidona, que también es una de las mejores. Quetiapina es de las que no funciona tanto porque es más sedante que antipsicótico. Como sabemos, la quetiapina es dosis dependiente de su efecto. Entonces yo francamente los que más uso es la risperidona, ¿sí? Gotas o pastillas. ¿Cuántas? Tengo una paciente que tiene 8 miligramos de risperidona y apenas así la alcancé, porque ya tenía un montón de medicamentos y no la alcanzamos con nada. Y 8 miligramos es una dosis altísima. Pero esa señora ya le había aventado al esposo un busto de metal en la cabeza, ya le había roto la pierna a una hija porque problemas de violencia, ¿no? De la señora. Entonces solamente con eso dosis la alcancé. ¿Está recomendada? No, no está recomendada. ¿Tiene problemas? Sí. Los criterios de Birch te dicen no lo hagas, sí, te dicen no lo hagas. Pero francamente no había otra cosa. Le pasamos por todo. Yo lo que diría es no usar de depósito de preferencia, usar presentaciones de liberación inmediata, si se puede vía oral, o inclusive estos tipos de, no quiero decir marcas, pero olanzapina en gelecitos, ¿no? Que son también muy agudas y en la que a lo mejor no te interesa tanto que el paciente se cede. Olanzapina en presentaciones agudas, orodispersables que no pueden escupirte, creo que son las dos caballitos de batalla que yo más uso. Jorge, muchas gracias. No, hombre, nada. Creo que como que este concepto, al menos yo no lo había escuchado del paraguas que es toda esta demencia frontotemporal. Y me gustaría preguntarte, porque muchas veces nos enseñan en la escuela, y es algo que repetimos nosotros, quizá a lo mejor equivocadamente a nuestros pacientes, que esta frase, cuando escuches galopar, piensa en caballos, no en cebras. Y yo creo que tiene algo que ver con lo que mencionas, porque generalmente lo que obligamos a descartar a nuestros pacientes es de que piensen en lo más frecuente, en un Alzheimer que está a lo mejor cursando con síntomas neuropsiquiátricos. Tú mencionabas que nos falta mucho saber de demencias, y pues digo, tiene algo de sesgo, eres experto en demencias, pero los psicogeriatras es una alta especialidad, no soy experto, nos falta aprender mucho más de psiquiatría, y te lo comento porque la mayoría de los pacientes que vemos los vemos ya tarde, con síntomas psicológicos y conductuales. Realmente es la forma en la que debutan nuestros pacientes y no tanto a lo mejor las formas clásicas que mencionabas. Entonces, esto te lo pregunto porque en un paciente que a lo mejor nos va a llegar ya con sus 65 años y que tuvo un debut con síntomas conductuales, si ese paciente no tiene la desinhibición, si no tiene la compulsión, si no tiene la apatía, ¿cómo haces esta distinción de que no estás cursando con un Alzheimer o sea, con síntomas ya conductuales? Porque prácticamente todos estos aparecen en cualquier inventario neuropsiquiátrico. Sí. Entonces, digo, mencionaste muchas perlas para distinguir y no pretendo que me des una respuesta así fácil, ¿verdad? Pero, o sea, me gustaría saber cuál sería a lo mejor el pivote, ¿verdad? El pivote yo lo daría en qué tan agresivo es el síntoma. La DFT es agresiva per se. La DFT es una enfermedad muy agresiva de síntomas conductuales muy agresivos.
Sí, la apatía del Alzheimer es una apatía que está más dada por los síntomas depresivos más comúnmente vistos, ¿no? La agresividad del paciente con Alzheimer es una agresividad reactiva no, es que a mí no me gusta que me estén diciendo que se me olvidan las cosas, a mí no me gusta que me estén diciendo eso, ¿no? Es una reactividad, tiene un poquito más que ver con la reactividad, porque el paciente tiene alteraciones también en la reactividad. Yo al paciente de DFT al principio lo veo como síntomas conductuales importantes, síntomas conductuales que afectan a la vida y síntomas conductuales son de difícil manejo. Si me cumple esas tres, para mí, mis criterios de Jorge Escobedo, yo me voy hacia DFT casi siempre, ¿no? No es lo mismo decir, ay doctor, es que pues salió del baño y se le cayó la toalla, decir, doctor, sale y así, hola a todos, ¿no? O sea, es como el estudiar el síntoma también dentro de la sintaxis del paciente, dentro del contexto del paciente, ¿no? El paciente era medio agresivo, pero se volvió un poquito más agresivo. Bueno, eso va más un poquito hacia el enfoque, a lo mejor, de la proyección de los síntomas del Alzheimer. Pero si dices, el paciente era bien calmado y de repente, ¡pum!, empezó a golpear, empezó a desinhibirse, empezó con una inercia que nadie se la controla, empezó a aumentar planes, empezó a desinhibirse cada vez más. Yo lo veo como un síntoma un poquito más abigarrado, más fuerte y más predominante. No como el paciente que me dice, es que fíjese, ya tiene 3 años, que como que no me pela, doctor. Entonces, yo creo que también tiene mucho que ver con los puntajes y que si hay estudios, los puntajes de las pruebas neuropsiquiátricas, o sea, creo que aquí hay muchas maneras en las que deberíamos de cambiar el método de estudio de los síntomas neuropsiquiátricos y en las cuales incluir severidad es, yo creo que la clave también. Si el síntoma es más severo, vete por el frontal y el temporal. Si el síntoma es abigarrado, como que va ahí caminando entre las reacciones que tiene el paciente, yo me voy un poquito más por el Alzheimer, porque normalmente es así. Espero haber podido contestar tu pregunta. Gracias. Allá, María. Es que ya se nos están desesperando con las preguntitas del concurso. Hola, muchas gracias por la plática, estuvo muy padre. De nada, María. Y yo nada más quería preguntar, por ejemplo, haciendo relación en la DFT variante conductual versus la enfermedad de Alzheimer variante conductual, ¿interviene ahí qué se dio primero? O sea, el tiempo en que aparecieron primero los síntomas lésicos y luego los conductuales, o pueden aparecer a la par, o algo de ese tipo. No necesariamente. El Alzheimer conductual aparecen los conductuales y luego ya la memoria. Es también una situación que podemos nosotros ver. La conductual casi no tiene problemas de memoria, de hecho es uno de los criterios diagnósticos. Los problemas de la memoria y de funciones visoespaciales van a estar preservadas hasta las etapas intermedias pegadas a las avanzadas, ¿sí? Si hacemos un suma de cuadros, que es la manera también, diríamos puntos intermedios para adelante, ¿no? Ya pegándole al 3. Entonces, la DFT conductual abre con alteraciones conductuales y luego se agarra la memoria. Sí. El Alzheimer conductual empieza la conducta, pero poquito después empieza el problema de la memoria y visualmente se va a ver distinto, ¿sí? Nosotros vamos a ver atrofia fronto-parieto-temporal con hipocampos que pueden estar alterados ya, ¿sí? Pero hipocampos alterados por hipocampo, no por subcorticales o por la parte que sea cercana a la neocorteza del hipocampo. Un poquito más difícil la respuesta, pero ahí va. Gracias. Nada. Francisco Torres. Sí. La parte conductual, digo, todo el manejo por la clínica definitivamente es, cuando tenemos alteración de la conducta de difícil control, pensamos rápidamente que no es Alzheimer. una demencia degenerativa tipo Alzheimer y nos vamos a algo distinto, pero ya a la hora de que tienes todas las posibilidades es más complicado. ¿Qué tanto te apoyas en evaluaciones neuropsicológicas? ¿Qué tanto tienes ese punto en que estás entre 2 o 3 y qué tanto te declinas hacia un lado u otro? Porque al final de cuentas pienso yo que una vez que ya estás en PDS 5, PDS 6,
va a importar controlar los síntomas, pero creo que para la familia siempre es importante y para ti tener un punto de la parte genética, Claro. Posibles familiares que van a tener la misma enfermedad. Entonces, ¿qué tanto te puede hacer valoración neuropsicológica? Mucho, doctor, mucho. Es una pregunta súper importante. Digo, yo por la parte donde estudié, pues nos enseñaron a hacer muchas pruebas, ¿no? Pero creo que eso no es lo más común. No sabemos como geriatras, y lo puedo decir, y no es ofensa, no lo tomamos como ofensa, tomamos como un reto. No sabemos explorar la mente, no sabemos hacer exploración del estado mental y no sabemos explorar las funciones ejecutivas. Ahí esas dos cosas están súper imbricadas con todos los síntomas de todas las enfermedades. A mí cuando llegué al instituto, lo primero que fue hacer, órale, agárrate este libro de Hodges y ponte a leer Exploración del Estado Mental para clínicos, ¿no? Y, híjole. Entonces, lo que nos da el plus con las pruebas neuropsicológicas es que ellos lo hacen sistemáticamente y te dicen, funciones ejecutivas, pum, 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 ¿sí? Paciente con Alzheimer, las funciones ejecutivas se van a tomar, pero se van a tomar de media noche para adelante, ¿no? En el paciente con enfermedad de DFT, las funciones ejecutivas tienen que ser un sine qua non, o sea, tienen que estar ahí. Entonces, a mí me apoya mucho porque si yo tengo duda en la exploración de una de las funciones ejecutivas, casi siempre es a lo que me voy. ¿Cómo está memoria y cómo están funciones ejecutivas? Ok, me queda duda, me voy hacia orientación o funciones visoespaciales. Las constructivas están alteradas, pero las prácticas, bueno, dependiendo cómo estén, ok, ya voy haciendo yo mis perfiles y me voy yendo, ok, funciones ejecutivas, frontal, conducta, frontal, pero hay memoria, bueno, pues puede ser también parte de la alteración de la memoria por el regreso, ¿no? Y el tener unas pruebas neuropsicológicas es súper importante porque en la mayoría de todas las pruebas neuropsicológicas te dicen dónde está el fallo. Academia Mexicana de Geriatría, muchas gracias. Qué amable. Vamos a